Salón Náutico Internacional de Sevilla patrocina este espacio. Esperamos que nos hayáis echado de menos, pero tranquilos porque ya estamos aquí. Empezamos fuerte esta semana porque os traemos una competición a modo de travesía que además se ha estrenado este año. Vamos a ver cómo se unen los sectores de la robótica y el mar. En la sección Marinero de Agua Dulce intentaremos aprender a trimar un barco y acabaremos con una entrevista al máximo representante en España de un deporte que quizá desconoces, salvamento y socorrismo. Empezamos por la travesía. Se trata de la regata Marina del Este. Las unidades tenían que alcanzar el puerto de Almuñécar en el menor tiempo posible, habiendo salido o bien del puerto de Motril o bien del puerto de El Candado. La primera regata Icon Marina para cruceros ORC llega a tierras andaluzas de la mano de Eventos Náuticos Costa del Sol, el Real Club Náutico El Candado, el Real Club Náutico de Motril y la Federación Andaluza de Vela en colaboración con Marinas del Mediterráneo. El viernes amaneció como si de un día veraniego se tratara. Las tripulaciones con salida desde el Real Club de El Candado en Málaga tenían por delante 33 millas náuticas para recorrer hasta llegar a Marina del Este, y el viento no parecía estar de su parte. Ante esta circunstancia, la organización advirtió a las tripulaciones que se iba a establecer un control de paso a 3 millas desde el punto de salida, siendo esta la nueva baliza de referencia para medir el tiempo. A las 11:30 se dio la señal de atención que puso en marcha la travesía con una brisa suave de levante y una velocidad de entre 4 y 7 nudos. Las posibilidades de que las embarcaciones llegaran a Marina del Este en tiempo eran prácticamente imposibles. Así, la organización dispuso una boya intermedia en el Rincón de la Victoria, siendo esta el nuevo objetivo de paso. Por otro lado, la regata costera con salida desde Motril contaba con una distancia de 10 millas náuticas, distancia menor que la anterior costera, pero con las mismas dificultades de viento. A las 12:30 una quincena de embarcaciones pusieron rumbo a Marina del Este, pero solamente 4 lograron llegar a su destino antes de las 7 de la tarde, tiempo límite para validar la prueba, y solamente una tripulación de ORC consiguió llegar a este punto dentro del límite de tiempo establecido. La categoría Promoción logró un podio completo con 3 ganadores. Manzanilla, de Gabriel Martín, del Real Club Náutico de Motril, se hizo con la primera posición de la categoría ORC2, cerrando la clasificación sin competencia alguna en su llegada a meta. El domingo a primera hora de la mañana, las tripulaciones se preparaban para disfrutar de la segunda prueba en una regata Barlovento-Sotavento que enfrentaba a las flotas que llegaron desde Motril y Málaga. Las previsiones de viento iban a ser muy favorables. Como estaba previsto, a las 11:30, con 12 nudos de viento de poniente, sonó la señal que daría inicio a la prueba, pero las embarcaciones 360, Tareiste, Vikingo y Tucán se encontraban fuera de línea. La tensión se cortaba en el ambiente, sobre todo durante el enfrentamiento entre las embarcaciones El Amar y Tareiste, las cuales se vieron implicadas en una maniobra muy ajustada que terminó repercutiendo en la salida de la prueba. Tareiste y Zoom 360, sin atender a la penalización, fueron descalificados de la prueba, aunque no fueron conscientes de ello hasta el final de la misma. Tras las buenas sensaciones en esta regata, muchos de los navegantes se preparan para participar en otra de las nuevas citas de este año de la costa andaluza, la Málaga Sailing Cup, que se disputará en la bahía de Málaga entre los días 5 y 7 de abril, en el Real Club del Mediterráneo. A cualquiera le podría sorprender ver trabajar al sector de la robótica bajo el agua, pero estos trabajos subacuáticos son el día a día de muchas personas. Soldar bajo el agua, manejar un dron subacuático o enseñar a los más pequeños a crear robots que ayudan a la investigación debajo del mar. Estos son algunos de los trabajos que hacen la vida más fácil a los amantes del mar.
lo que consiste es en hacer un arco con la electricidad y la plancha, y lo que derrite es el material del electrodo y va formando un cordón. Gracias al tipo de pinza especial que tenemos, que es de teflón, impide que la electricidad no llegue a nosotros, así que la electricidad se canaliza directamente con el electrodo y va a la plancha. Gracias a eso también tenemos unos guantes que impide que por el contacto del agua pues nos llegue alguna descarga. ¿Cuáles son los principales usos de esta técnica? Sobre todo se suele usar en tema de reparaciones de casco de los barcos. Cuando hay una vía de agua y es bastante grande, solemos poner una plancha y traperificar que el estado del casco tiene las condiciones necesarias para poder soldar. Comenzamos una soldadura alrededor que lo que hace es fijar la plancha completamente al casco, impide totalmente la entrada de agua. Para poder hacer este tipo de trabajos, ¿hacéis cursos de submarinismo o mezcláis los dos aprendizajes? ¿Cómo lo hacéis? Necesitas varios cursos para ello. Necesitas primero tener el curso profesional, el de segundo, y gracias a eso pues puedes optar a una de las especialidades que es corte y soldadura subacuática. O sea, necesitas el curso de buceo profesional y el curso de corte y soldadura. Un equipo mínimo de 5 buceadores. Se consta de jefe de equipo, ayudante, buzo de seguridad y 2 buzos operarios, que son los que realizan los trabajos. Realizamos varios tipos de trabajos, desde limpieza de barcos, reparaciones de hélices, soldadura subacuática, reflotamiento, salvamento. Todo lo que podamos hacer bajo el agua lo hacemos nosotros. ¿Esto te embarcas aquí porque te gusta el mar? ¿Cómo descubres que existen estos tipos de...? Esto es que te gusta, lo sabes desde el principio. Desde ya cuando ves, te enteras desde trabajo, desde pequeño siempre en el agua, siempre trabajando, buzo no, pero a lo mejor de pesca submarina, va, conoces el mundo, te metes, ves que te gusta, pues ya te quedas. Y poco a poco, esto no es que empieces y ya va, sino poquito a poquito, va un paso más, un paso más, un paso más, hasta que logras ya hacer un buen buzo. Podríamos llegar a estar hasta 3 horas en el agua. Lo que hemos traído ha sido el taller de robótica submarina, es un proyecto de divulgación. El proyecto simplemente consiste en que los alumnos de secundaria construyen sus propios ROV, es decir, son vehículos submarinos que con materiales de ferretería, materiales tan sencillitos como tubos de PVC para hacer el chasis, en el que van acoplados unos 3 motores para hacer la simulación del movimiento horizontal y el movimiento vertical, ¿no? Y luego manipulado mediante consola. Eso es lo que significa ROV, vehículo operado mediante control remoto, ¿no? ¿Y en qué momento fusionáis lo que es el mar con la robótica? Realmente es pues conocer realmente mediante esa instrumentación sonográfica, como serían los ROV, pues conocer la dinámica submarina y conocer el estudio que lleva en sí lo que es el océano. Se llegó a utilizar, por ejemplo, para el volcán del Hierro, ¿no? Se utilizó para el estudio de lo que es la emanación submarina, ¿no? Aparte de los gliders, que también son como si fuesen unos submarinos, unos torpedos submarinos, que también se utiliza para eso, para el estudio del océano. Nuestra empresa se divide en 2 sectores principales, que es el de la formación para industria offshore. Formamos a pilotos técnicos de robots submarinos, que existe la carrera de piloto técnico de grado 2. Nos regimos por la industria inglesa de los estándares de Lincoln, son los estándares internacionales para el tema de la robótica submarina. La robótica con el mar, desde los comienzos de la empresa, bueno, antes nos dedicamos al tema también de actividades de buceo profesional, y bueno, como la robótica submarina es una herramienta más para llegar a las profundidades sin hacer pues, este tema de estudios submarinos. Los robots submarinos van equipados con cámaras, brazos manipuladores, sensores para hacer pues estudios ya sea con carácter científico para la industria del sector del oil and gas, del petróleo, y bueno, y diferentes aplicaciones, arqueología submarina, acuicultura, bueno, todo lo que sea debajo del agua. Pues los robots submarinos pueden llegar hasta los 4.000, 5.000 metros de profundidad, ¿no? Que son como los drones debajo del agua, pero RV.
El manejo y la posición de las velas nos va a marcar el rumbo que tomar. Saber trimarlas, por tanto, nos va a permitir llegar donde nos propongamos. Se les llama los portantes o abiertos. El viento empuja directamente el barco desde la popa hacia adelante. Los rumbos hacia sotavento, los considerados naturales porque seguimos la misma dirección que lleva el viento, tienen también su peculiar forma de navegarlos y es la que vamos a ver enseguida. Vamos a repasarlo rápidamente en un gráfico. El primero de los rumbos portantes es el que se llama a un largo. El viento nos entra entre el costado y la popa, por la aleta. Si caemos un poco más, el viento nos entrará directamente por la popa y el barco avanza exactamente en la misma dirección que el viento. Es la empopada. En el último capítulo aprendimos la técnica para navegar de través. Para caer desde este rumbo, desplazamos la caña unos pocos grados hacia barlovento. Lo mismo que en otras ocasiones, en cuanto logremos el rumbo, timón a la vía. Para conseguir orientar el barco como deseamos, hay una cosa que el navegante tiene que tener siempre presente: la dirección de la que sopla el viento. Sin una referencia clara, y sobre todo si no se tiene mucha experiencia, a veces puede resultar complicado. Para ayudarnos, muchas veces se cuelgan de los obenques, un poco más abajo de las crucetas, que son las piezas que sirven para abrir el ángulo de estos cables, los catavientos. Son unos pequeños hilos que nos van a indicar de dónde sopla el viento aparente. El real es el que tú notas estando quieto, estando parado. Entonces, ese es el viento real. Y el aparente es el que sopla cuando tú vas hacia el viento y el viento va hacia ti. La suma de esas dos es el aparente. Un ejemplo con los coches. Si tú vas hacia un coche a 10 km por hora y él va a 20 hacia ti, la sensación que tú tienes es que el coche va a 30, os estáis acercando a 30 km por hora, 10 más 20, con el viento igual. Las dos velas tienen también que modificar su posición. De momento aún siguen estando las dos por el costado contrario al que entra el viento, pero veremos enseguida que en el siguiente rumbo esto va a cambiar. Lo que hacemos para navegar a un largo es amollar un poco las escotas para que se abran y recojan mejor el viento. Pues las lanitas en rumbos, los portantes, como la aleta, la empopada, no son tan eficaces porque el viento lo que hace es que empuja la vela, como si fuera una pared, el viento empuja y no la recorre. Entonces las lanitas pueden ir hacia arriba, hacia abajo, porque lo que hacen simplemente es que tú, pones una superficie al viento y empuja. No es como en la ceñida, que lo que hace es que el viento recorre la vela, entonces las lanitas sí que cogen el flujo del viento con la vela y ya nos indican soltar, cazar. La posición de los navegantes será también en la banda opuesta a la vela para hacer contrapeso con la fuerza que ejerce el viento sobre el trapo, pero difícilmente hará falta sacar el cuerpo apoyándose en las cinchas, ya que el barco tiende a escorar poco en este rumbo. Lo que sí que habrá que hacer es desplazar el peso hacia popa, para evitar que la proa se hunda demasiado en el agua, lo que provocaría que el barco avanzara más lentamente. Siempre en función del viento nos situaremos más hacia afuera, más hacia adentro, para que el barco esté equilibrado, y básicamente es eso. También echar el peso de los tripulantes un poco más hacia la popa, para que el barco vaya más estable con el tema de las olas. A un largo se puede navegar tanto por babor o por estribor. Vamos ahora a hacer girar aún un poco más el barco, haciéndolo caer o arribar, hasta que el viento nos entre ya directamente por la popa. Para conseguirlo, ya sabéis, el timón un poco a barlovento, hacia el mismo lado que entra el viento. Aquí en la navegación de empopada o viento en popa, por primera vez vamos a situar cada una de las velas hacia un lado. Al entrar el viento por detrás, el foque, la vela de proa, nos va a pedir pasar al otro lado, ya que la mayor, por su posición, la desventa. El proel se va a encargar de liberar la mordaza de la escota que hasta entonces estaba trabajando y cazar la de la otra banda. Se quedará además muy abierta para coger bien todo ese viento que nos entra por detrás. La escota de la mayor la amollaremos para que se abra también casi hasta tocar los obenques.
Esta forma de situar las velas se llama de una curiosa manera navegar a orejas de burro. Llega un punto en el que el viento le entra por el otro lado y pide cambiar de banda. Entonces lo cambias y te queda la mayor a un lado y el foque al otro. Entonces eso son las orejas de burro. Es un rumbo bastante difícil de mantener porque el viento le entra a 90 grados con las velas y entonces cualquier variación en el rumbo puede hacer que el foque le vuelva a cambiar el viento del otro lado y pida cambiar otra vez. Al cambiar la vela de banda y estar repartida la fuerza en los dos lados, conviene que el peso de los tripulantes también se reparta en las dos bandas para que el barco no se escore. Eso sí, tendrá que situarse muy hacia popa para evitar, igual que pasaba un largo, que la proa se hunda en el agua. La empopada parece la navegación más natural, ya que el viento te empuja directamente por detrás, pero hay que tener precaución, porque también se depende directamente de cualquier racha o de que el viento role, es decir, cambie su dirección repentinamente. La vela mayor puede estar situada igualmente a babor o a estribor. Lo mismo da, y podemos avanzar en los dos casos en idéntica dirección. En este rumbo el viento no entra por ningún costado, sino que lo hace por el centro. La sensación de velocidad, eso sí, no va a ser muy fuerte. En la empopada lo que va es que tú vas en sentido del viento, entonces la sensación que tú tienes es que no hay viento, que estás parado, pero es porque vas en sentido del viento. Entonces, a pesar de que tú crees que estás parado, si miras al mar te das cuenta de que sí que estás andando, más bastante. Con vientos lo suficientemente fuertes, la navegación viento en popa permite, si las olas avanzan en el mismo sentido que lo hacemos nosotros, que el barco cabalgue sobre ellas. Es lo que se llama planear. La velocidad sube y os aseguramos que es muy divertido. Con la empopada acabamos este repaso por todos los rumbos, pero aún nos quedan muchísimas cosas interesantes por aprender. Las veremos en los próximos capítulos. Salvamento y socorrismo. ¿Lo conocéis como disciplina deportiva? Es muy sorprendente y un deporte muy completo. Tiene alrededor de 11.000 licencias deportivas y cuenta con vigentes campeonas y subcampeonas del mundo. Hablamos con el máximo representante en España de este deporte. Es el presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Confiamos en descubriros una nueva afición y con este sentimiento de esperanza os dejamos con José Miguel y nosotros ya nos marchamos. Bueno, este deporte nace a principios del siglo pasado, sobre 1903-1904, con las competencias de los socorristas en Australia principalmente. Comienza el servicio de rescate y de seguridad en las playas y los propios socorristas pues empiezan a montar una competición muy diferente de lo que hoy tenemos, porque principalmente era un poco exhibición. Ahí nace paralelamente la actividad profesional y la actividad deportiva que nos lleva hasta nuestros días. Bueno, a ver, una cosa es que no lo conozcan. Nosotros pertenecemos en España, somos una de las federaciones como el resto de los deportes, es una actividad deportiva que además aúna la actividad profesional. La mayoría de los socorristas que aquí veis son socorristas profesionales que además practican esta actividad deportiva. En España nace más o menos en el año 60 o 61, sale como una asociación precisamente velando por la seguridad tanto en montaña como en agua, después se separan y paralelamente, como ocurrió en Australia, pero unos años después, pues surge la actividad deportiva que sigue en paralelo. La parte deportiva estamos adscritos al Consejo Superior de Deportes con la actividad deportiva y en la parte profesional pues seguimos un poco un camino diferente, que es todo el mundo de los socorrismos, de la prevención, de la seguridad. Más o menos en España habrá unos 3.000 deportistas con ficha deportiva, diferentes categorías. Los niños empiezan con 5 o 6 años, principalmente en la piscina.
Luego ya vienen al mar también, en el entorno hay campeonatos de alevines, infantiles, cadetes, todas las categorías. En este campeonato, por ejemplo, hay 300 deportistas más o menos de categoría absoluta, y en el campeonato que tuvimos hace 15 días, que eran las categorías anteriores, juvenil y junior, hubo hasta 500 deportistas, representación nacional, quiero decir, hay muchos más, pero digamos que son los mejores que vienen a competir, en este caso en playa. A nivel mundial, el país donde nació es un deporte muy practicado, por encima de deportes que pueden ser muy consolidados, como incluso la natación o la vela, ¿no? Está a esa altura, sí, con una componente social, ¿no? Todo el mundo, porque viven muy cerca del mar, tiene que pasar por esta actividad deportivo-profesional, ¿vale? Y están vinculados de alguna manera a esta actividad, ¿no? En ese país, pues es, ya te digo, de lo principal. En nuestro país, pues somos un deporte minoritario, pero aún así a nivel nacional tenemos muy buenos deportistas y estamos entre los 10 mejores del mundo. Nos pegamos a estar entre los 10 mejores del mundo, y en Europa ahora mismo somos los terceros. Estamos ahí terceros, cuartos, luchando, o sea que tenemos un bastante buen nivel, y además lo hemos mantenido durante prácticamente el inicio de esta actividad en este país. Este es el 30 Campeonato de España absoluto, ¿vale? Cada campeonato tiene diferente numeración, porque no todos los campeonatos de todas las categorías nacieron a la vez. Este es de los más consolidados y es la 30 edición, sí. Este es el mar en el que un socorrista tiene que trabajar, porque cuando el mar está plato, pues no tiene que intervenir. Lo que ocurre es que esto hace que la competición relativamente sea un poco injusta, ¿no? Porque el mar no es exactamente igual para todos, la ola entra cuando entra, y bueno, pues eso hace que a veces pueda haber, como habéis visto en alguna prueba, alguien que vaya súper primero y después viene alguien detrás, le llega una ola y le pasa, ¿no? Esto hace que la competición sea un poco injusto, y a mí me lo pone difícil, porque yo tengo que sacar aquí a los que van a representar a España, y claro, si me fío un poco por los resultados, a lo mejor me llego a alguien que realmente no tiene el mismo nivel, sino que la diosa fortuna pues ha sido la que le ha ayudado este campeonato a ganar, ¿no? Entonces, y a mí me lo complica, pero realmente es un escenario muy bonito, y el escenario que realmente demuestra la capacitación de los socorristas. Muchas horas, mucha dedicación, mucho esfuerzo, sacrificio. Poder competir en estas condiciones es un lujo. Bueno, hemos empezado el día, bueno, pues un poquito complicado. Yo tengo que sacar aquí a los que van a representar a España. Esto también es salvamento, y que estos días también son en los que hay que competir. Tenéis que bordear todo el circuito. Salón Náutico Internacional de Sevilla patrocina este espacio.